Una joven nadadora olímpica desapareció durante un entrenamiento habitual en el mar, sin dejar ninguna pista, con la única explicación lógica de que se había ahogado. Pero 4 años después, su padre, quien jamás detuvo las búsquedas, encontró algo en la base de una boya, un hallazgo que cambiaría todo. Las aguas heladas envolvían a Mark Collins mientras descendía hacia sus profundas y calladas extensiones. La luz matinal se filtraba a través del mar verdiazul en débiles haces que iluminaban el fondo rocoso. Su linterna submarina se desplazaba metódicamente sobre áreas de algas revueltas y arena gruesa mientras se movía con habilidad experimentada. Cada inhalación de su equipo de oxígeno soltaba burbujas que se apresuraban hacia la superficie, el único sonido en ese mundo sumergido. Sus manos curtidas escarbaban entre sedimentos y fragmentos de conchas, buscando, siempre buscando, el conocido peso de la decepción le invadió el pecho al no encontrar nada, igual que en las muchas inmersiones anteriores. Sobre él, su modesto bote, el vigilante del mar, flotaba con la corriente suave. Lo había anclado cerca del límite de Roca Halcón, a varios kilómetros de la costa de Bahía del Faro, el pueblo donde vivía. Un hogar que ya no lo era. No, desde que Claire desapareció. 4 años. 4 años desde que su hija de 19 años desapareció sin rastro en esas mismas aguas. 4 años buceando a diario, revisando cada rincón del fondo marino, deseando encontrar cualquier indicio. Claire Collins había sido una promesa emergente, recientemente seleccionada para el equipo olímpico en natación de aguas abiertas. Aún no era una figura reconocida. Sus resultados en competencias eran medios, aún fuera del radar mediático. Pero tenía un futuro brillante. Cualquiera que la viera nadar lo sabía. Su dedicación era inquebrantable. Entrenó en esas aguas durante años, siguiendo siempre la misma ruta, desde el muelle de Bahía del Faro hasta Roca Halcón, rodeando una boya de aguas profundas y regresando. Un circuito exigente de 6 kilómetros. Durante años, Mark la acompañó en esas sesiones, siguiéndola en su bote, observándola con la vigilancia de un padre. Pero en los meses previos a su desaparición, Claire había comenzado a insistir en entrenar sola. «Papá, necesito practicar por mi cuenta», le había dicho con firmeza. «Espérame en el muelle, estaré bien». Y él, a regañadientes, aceptó. Valoró su independencia mientras sufría en silencio cada minuto hasta que ella volvía, excepto aquel día, hace 4 años, cuando Claire no regresó. Mark recordaba las frenéticas horas que siguieron, alertando a los guardacostas, organizando operativos de búsqueda, recorriendo la costa desde su bote, deseando ver su gorro de natación entre las olas. Pero no encontraron nada, ni a Claire, ni su equipo. Ningún rastro. Mark, dueño de un centro de buceo, conocía esas aguas mejor que la mayoría, las corrientes, los arrecifes escondidos, las zonas de peligro. Aún así, su conocimiento no ayudó a localizar a su hija. Tras semanas de búsqueda, incluso las autoridades aceptaron lo más probable. Claire se había ahogado. El mar, a veces, se llevaba a los nadadores, incluso a los de élite. Pero Mark no podía rendirse, no quería, necesitaba hallarla, darle un entierro digno, era lo mínimo que merecía, su única hija, su orgullo. Esa mañana, algo lo llevó más lejos de Roca Halcón de lo habitual. Un presentimiento persistente, una voz que le decía que quizás, solo quizás, había pasado algo por alto. Tras horas buceando, notó que su oxígeno se agotaba. Comenzó a ascender con dificultad. Al emerger, se alarmó al ver que estaba mucho más lejos del bote de lo que creía. Comenzó a nadar hacia él, su equipo pesándole. Luego de varios cientos de metros, exhausto, se detuvo a tomar aire.
Fue entonces cuando vio una boya cercana. No era la misma que Claire usaba como punto de retorno, sino otra más lejana, rara vez inspeccionada. Agradecido por el descanso, Mark se acercó a la boya y se sujetó a su estructura metálica oxidada. Miró hacia arriba y notó algo adherido en el centro, un dispositivo. Intrigado, trepó a la plataforma. Sus manos resbalaron en el metal corroído mientras alcanzaba el objeto. Lo desató con cuidado y lo examinó. Era una cámara GoPro, protegida por una funda impermeable. El estuche estaba deteriorado por el mar, pero algo en él le resultaba familiar. «Alguien debió dejarla aquí», murmuró, dándole vueltas. La carcasa era más robusta que las estándar, un modelo premium para mayores profundidades. Mark la reconoció de inmediato. Era el mismo modelo que él había comprado para Claire, insistiendo en que tuviera la mejor protección disponible. «Qué coincidencia», pensó. Pero al girarla, el corazón le dio un vuelco. Una calcomanía familiar decoraba la parte posterior. Un pequeño tiburón azul con las letras CC debajo. Sus manos temblaron. No era cualquier cámara, era la de Claire. La misma que llevaba en todos sus entrenamientos. Mark abrió la carcasa con manos temblorosas. La GoPro estaba intacta, aunque sin batería. Acarició el dispositivo, recordando el día que se la regaló. «Lleva esto contigo», le había dicho. «Documenta tus sesiones. Quiero seguir tus avances». Ella se había reído, pero aceptó con una sonrisa. «Está bien, papá, si eso te hace sentir mejor». Guardó la cámara en su bolsa impermeable y nadó de vuelta al vigilante del mar con renovado vigor. Su compañero habitual de búsqueda, un viejo amigo, lo esperaba con gesto preocupado. «¿Fuiste más lejos de lo usual hoy, Mark? El sol ya está alto. Deberíamos regresar». «Tienes razón», respondió Mark, subiendo a bordo con las manos, aún temblorosas. «Pero mira lo que encontré». El rostro de su amigo se transformó al ver la cámara. «¿Es esa...?» Mark asintió, sin poder hablar por el nudo en su garganta. Se prepararon para regresar a Bahía del Faro. Al llegar al puerto, Mark agradeció a su amigo y se disculpó por irse tan rápido. Luego de cambiarse de ropa, subió a su vehículo con la GoPro aún en la mano. Después de 4 años de vacío, por fin tenía algo. Una pista. Algo que quizás, solo quizás, le diría qué le había ocurrido a su hija. 20 minutos después, Mark llegó a la estación de policía de Bahía del Faro, cámara en mano. La oficial de recepción lo reconoció de inmediato. «Señor Collins», dijo con un gesto afirmativo. «El inspector Donovan llamó para avisar. Acompáñeme, por favor. Lo llevaré al área técnica». Mark fue escoltado a una sala pequeña llena de computadoras y equipos especializados. Un hombre de unos 30 años se levantó al verlo. «Debe ser Mark Collins», dijo tendiéndole la mano. «Soy Elliot Graves, analista de tecnología forense. El inspector Donovan me informó sobre su hallazgo. Un oficial uniformado estaba cerca, evidentemente presente como testigo del manejo de evidencia potencial. Encontré esta cámara atada a una boya kilómetros mar adentro», explicó Mark, mientras colocaba cuidadosamente la GoPro sobre la mesa. «Pertenecía a mi hija Claire. Desapareció hace 4 años mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos». Elliot asintió con solemnidad. «Vamos a ver qué tenemos aquí». El técnico comenzó con un proceso metódico. Fotografió la cámara tal como la recibió, luego extrajo con delicadeza la batería y la tarjeta de memoria. La batería estaba visiblemente hinchada. «La tarjeta parece intacta», dijo, examinándola bajo una lupa. «No hay corrosión significativa. Eso es buena señal». Insertó la tarjeta en un lector especializado conectado a su computadora. «Primero, crearemos una copia forense para preservar los datos originales».
explicó. Mark se mantuvo de pie, ansioso, mientras los archivos se transferían. Pasados unos minutos, Elliot abrió el primer archivo de video. La pantalla se llenó con el rostro de Claire, y las rodillas de Mark casi fallaron. Estaba viva. Sonreía, su cabello mojado pegado a la cabeza mientras ajustaba la cámara en la boya. «Probando, probando», dijo su voz, apenas distorsionada por el viento. Lugar perfecto para grabar la sesión de hoy. El video mostraba cómo aseguraba cuidadosamente la cámara a la boya, apuntándola para capturar su aproximación. Se la veía feliz, con energía, exactamente como Mark la recordaba. El siguiente clip mostraba a Claire flotando boca arriba junto a la boya, hablando directamente a la cámara. «Día 42 de preparación olímpica», dijo con voz algo agitada. «El entrenador dice que mi resistencia ha mejorado, pero mis virajes siguen flojos», suspiró. Su expresión se tornó seria. «A veces me pregunto si estoy hecha para esto. La presión es enorme y estoy lejos del nivel de las mejores. Si logro clasificar, me haré quedar en ridículo». La garganta de Mark se cerró. Nunca supo que ella albergaba esas dudas. El video seguía con Claire hablando hasta que de repente su atención cambió. Miró hacia un lado, sorprendida. «Oh, hola», saludó a alguien fuera de cámara. Un joven nadador entró en escena. Su rostro no era completamente visible, cubierto parcialmente por gotas de agua en el lente. La cámara montada en la boya solo mostraba la parte superior de su cabeza, ojos y cabello mojado. «Hola», respondió el joven con voz amigable. «No esperaba ver a nadie por aquí. Solo estoy practicando», contestó Claire. «Soy Claire. Josh», dijo el joven. «Estás yendo bastante lejos, tú sola. Entreno para los Olímpicos», explicó ella. «¿En serio?» Josh parecía impresionado. «Eso es increíble. Difícilmente. Apenas empiezo en el nivel élite. No he hecho mucho ruido aún». «Bueno, para mí ya eres una campeona», dijo Josh. «¿Te gustaría correr?» «Solo por diversión. Yo nadaba en la universidad». «Claro», aceptó Claire con una sonrisa. «¿Hasta dónde?» Josh señaló un punto lejano. «¿Qué tal hasta esa formación rocosa y de regreso?» «Trato hecho», respondió Claire, ajustando sus gafas. Ambos nadadores se alejaron del encuadre. Durante media hora, la cámara solo captó el leve movimiento del océano. Luego, a lo lejos, una lancha rápida cruzó la imagen. El lente ojo de pez de la GoPro distorsionaba la perspectiva, haciéndola parecer aún más distante. Solo la parte inferior de la lancha era visible, con un logo parcialmente captado en el casco. Mark se inclinó hacia adelante, forzando la vista. «¿Puedes mejorar esa imagen?», preguntó. Elliot pausó el video y amplió la sección del logo. Aunque borroso, se distinguía una ola estilizada y un texto debajo. «Ese símbolo me suena», dijo Mark, sacando una foto con su teléfono. Siguieron mirando, pero Claire nunca volvió al encuadre. La cámara grabó horas de mar vacío hasta que finalmente la batería se agotó. «¿Podemos revisar de nuevo la parte donde aparece ese tal Josh?», pidió Mark, su voz tensa. Elliot rebobinó y reprodujeron el encuentro otra vez, tratando de sacar más detalles. Anotó lo que pudo: edad estimada, color de cabello, rasgos visibles. Luego, utilizando una búsqueda inversa, localizó una coincidencia del logo. «Parece ser de Ocean Vertex Aquatics», dijo. «Empresa local de alquiler de botes y equipamiento acuático». Mark lo recordó de inmediato. Había visto botes con ese logo en el muelle esa misma mañana. «Vamos a presentar esto al inspector Donovan», dijo Elliot. «Empezaremos a investigar tanto a la empresa como al tal Josh. También intentaremos hacer un boceto con lo poco que tenemos». Mark asintió. Por primera vez en 4 años sentía esperanza y también miedo. Algo se estaba revelando.
Gracias. Por favor, manténganme informado, pidió. Al mirar su reloj recordó que tenía que asistir a un evento benéfico. Debo irme ahora. Volveré más tarde. Mientras salía hacia su auto, su mente iba a mil. Después de tanto tiempo sin nada, finalmente había una conexión, una pista. No iba a dejarla ir. Las instalaciones del club deportivo estaban llenas de actividad cuando Mark llegó. Banderas olímpicas decoraban las paredes del recinto y el característico olor a cloro de la piscina cercana impregnaba el aire. Voluntarios con camisetas uniformadas guiaban a los asistentes y al frente del salón se había montado una pequeña tarima. Una coordinadora del evento se acercó a Mark apresuradamente. Señor Collins, comenzábamos a preocuparnos. Su intervención es en 15 minutos. Disculpen la demora, respondió Mark siguiéndola tras bambalinas. No hay problema. Entendemos que tiene una agenda apretada, dijo ella señalando una silla. Solo arreglaremos un poco su presentación antes de que suba. El arreglo fue mínimo. Apenas lo justo para protegerlo de las luces del escenario. No era una transmisión en vivo, sino un encuentro comunitario. Mark intentó concentrarse en su discurso preparado, pero no podía dejar de pensar en la GoPro, en la voz de Claire y en el misterioso Josh. 5 minutos, señor Collins, avisó la coordinadora entregándole una botella de agua. Cuando fue llamado al escenario, subió entre aplausos educados. La audiencia estaba compuesta por exatletas, entrenadores y miembros de la comunidad local de natación. Todos sabían lo de Claire. Su desaparición había sido una tragedia en el pueblo, aunque nunca llegó a convertirse en noticia nacional. La versión oficial seguía siendo una nadadora experimentada, ahogada durante una práctica solitaria. Mark aclaró la garganta y comenzó su presentación sobre seguridad en deportes acuáticos y la necesidad de apoyar a los jóvenes atletas. Habló de perseverancia, de disciplina, cualidades que Claire había encarnado. El público escuchó con atención, asintiendo y aplaudiendo en los momentos oportunos. Al terminar, bajó del escenario y se dirigió a una mesa donde lo esperaban antiguos amigos de sus días como nadador. Lo recibieron con sonrisas, palmadas en la espalda y una silla vacía. «Buen discurso, Mark», dijo James, un exnadador olímpico que había entrenado con él en su juventud. «Siempre tuviste buena oratoria». «Gracias», respondió Mark aceptando un vaso de agua. Pero su mente seguía en otra parte. No pudo contenerse. «Hoy pasó algo importante. Encontré la cámara GoPro de Claire». Sus amigos lo miraron incrédulos. «¿Después de 4 años?» preguntó Ryan, otro exatleta. «¿Dónde?» «Amarrada a una boya, kilómetros fuera de su ruta habitual», explicó Mark. Bajó la voz mientras relataba lo que había visto en la comisaría. Mostró en su celular la imagen del logotipo en el bote. James se inclinó para ver mejor. «Ese logo es de Ocean Vertex Aquatics. Es una empresa local que apoya a nuestros atletas de alto rendimiento. No existía en nuestra época. Lleva activa unos 7 u 8 años». «¿Sabes algo más sobre ellos?», preguntó Mark. «No mucho, solo que han donado mucho equipo, transporte y botes para programas acuáticos. Muy generosos», señaló con la cabeza hacia el fondo del salón. «Tienen un stand de exhibición justo allá». Mark se giró. Efectivamente, un puesto elegante con el logotipo de Ocean Vertex Aquatics estaba montado contra la pared, atendido por 2 hombres con polos corporativos a juego. «Voy a hablar con ellos», dijo Mark, poniéndose de pie de forma repentina. Sus amigos intercambiaron miradas preocupadas, pero no intentaron detenerlo. Se acercó al stand con pasos medidos, controlando su respiración. Los 2 empleados levantaron la vista al verlo acercarse. Uno, de mediana edad, tenía cabello canoso. El otro era más joven, con sonrisa entusiasta. «Buenas tardes»,
saludó el hombre mayor. Interesado en nuestros equipos para deportes acuáticos. En realidad, tengo curiosidad por su empresa, dijo Mark. Tengo entendido que patrocinan atletas olímpicos. Sí, claro, respondió el joven con entusiasmo. Es parte de nuestro compromiso social. Proveemos botes, transporte y equipamiento a jóvenes talentos que no cuentan con los recursos suficientes. Eso es admirable, dijo Mark. Luego añadió con cuidado. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien llamado Josh que trabaje aquí o esté vinculado con su empresa? Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. Sus sonrisas se desdibujaron apenas. Josh, repitió el mayor. Puede haber varios. Con ese nombre. ¿Tiene algún apellido? Mark negó con la cabeza y decidió arriesgarse. Sacó su celular y les mostró la imagen del bote. Estoy tratando de identificar esta embarcación. Fue vista en el área el día que mi hija desapareció. Creo que alguien llamado Josh podría haberla usado. La reacción fue inmediata. Ambos se tensaron visiblemente. La actitud cordial se convirtió en cautela. Yo no estoy seguro sobre ese bote en particular, balbuceó el más joven. Tenemos una flota grande, ¿sabe? El mayor intervino con rapidez. Si necesita información sobre nuestras embarcaciones, lo mejor es que hable con el equipo de operaciones en la Marina. Nosotros solo manejamos exhibición y relaciones públicas. Mark agradeció, pero al alejarse, sus sospechas crecieron. Al mirar por encima del hombro, vio cómo el joven del stand se apartaba con el teléfono en la oreja. Caminaba de un lado a otro, visiblemente nervioso. Luego hizo una seña al otro hombre y en pocos minutos comenzaron a desmontar el stand apresuradamente. Mark cambió su rumbo. Pasó de largo la mesa donde lo esperaban sus amigos y se dirigió directamente a la salida. Algo no cuadraba, y su instinto, el mismo que lo había mantenido a salvo en tantas inmersiones peligrosas, le gritaba que no los perdiera de vista. Al acercarse a la puerta, la coordinadora del evento lo interceptó. «Señor Collins, ¿a dónde va? Usted da el discurso de cierre en 20 minutos. Lo siento», respondió Mark con seriedad. «Es una emergencia familiar. Tengo que irme». No esperó respuesta. Atravesó las puertas y salió al estacionamiento justo a tiempo para ver a los dos hombres cargando su equipo en una furgoneta con el logo de Ocean Vertex Aquatics. Mark corrió hacia su propio coche, el corazón acelerado. Sabía que lo que hacía era impulsivo, tal vez imprudente, pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Encendió el motor justo cuando la furgoneta salía del aparcamiento. Iba a seguirlos, y si ellos sabían algo sobre Claire, no descansaría hasta averiguarlo. Todo. Mark mantuvo una distancia prudente detrás de la furgoneta de Ocean Vertex Aquatics, mientras ésta avanzaba por los caminos costeros que serpenteaban alrededor de Bahía del Faro. La parte racional de su mente le advertía que estaba tomando decisiones peligrosas. Estaba siguiendo a unos desconocidos basándose en una intuición y una reacción evasiva. Pero el padre dentro de él, el que había buceado cada día durante 4 años sin perder la esperanza, sabía que no era una coincidencia. «Por favor, que esto revele algo», murmuró con los nudillos blancos apretando el volante. Su celular vibró. El nombre del inspector Donovan apareció en pantalla. Mark contestó mediante el sistema Bluetooth de su auto. «Señor Collins, revisé el material de video», dijo Donovan sin rodeos. «Ya reuní un equipo. Vamos camino a la Marina para investigar Ocean Vertex Aquatics. Mi gente ya ha hecho contacto previo con la empresa por este caso». «Ya estoy en eso», respondió Mark, sin apartar los ojos de la carretera. «Estoy siguiendo a 2 empleados. Estaban en el evento y se fueron apresurados en cuanto pregunté por Josh y les mostré la imagen del bote». La voz del inspector se volvió más grave. «Mark, eso puede ser peligroso».
¿Estás seguro de que representan una amenaza? No lo sé, pero se comportaron con nerviosismo. Dijeron ser solo personal promocional, pero su reacción fue muy sospechosa. ¿A dónde se dirigen? Pensé que al puerto, respondió Mark, frunciendo el ceño al ver que la furgoneta tomaba un desvío. Pero están yendo en la dirección contraria, se están alejando de la costa principal. Comparte tu ubicación, ordenó Donovan. Y por favor, no te acerques. Si descubres algo, llámame inmediatamente. Lo haré, prometió Mark, pero en ese instante la furgoneta aceleró y él también lo hizo para no perderla. En la prisa, olvidó compartir su ubicación. La carretera bordeaba un promontorio escarpado, con vistas espectaculares del océano de un lado y acantilados del otro. Tras varios kilómetros, la furgoneta giró hacia un estrecho camino sin señalización visible. Mark esperó a que desaparecieran de su vista. Luego dobló tras ellos. El camino descendía hacia la costa, terminando en lo que parecía una marina, en ruinas, muy distinta del puerto principal de Bahía del Faro. Las instalaciones estaban deterioradas, muelles oxidados, edificios abandonados. La furgoneta se detuvo cerca de una estructura y aparcó. Mark apagó el motor de su auto a una distancia, segura, oculto tras un grupo de pinos costeros. No había otros vehículos. Si se acercaba más, llamaría la atención. Observó la escena con cautela. Esto no parece parte de ninguna instalación activa de Ocean Vertex, murmuró. Salió del auto con sigilo, avanzando a pie, manteniéndose oculto tras arbustos y chatarra marina abandonada. Desde la distancia, observó a los dos empleados descargando cajas de la furgoneta y llevándolas hacia el muelle, donde ya los esperaban otros 3 hombres. Justo cuando Mark se acercaba en silencio, una lancha de alta velocidad, más parecida a un modelo híbrido, apareció en el muelle. 3 hombres desembarcaron, saludando al grupo con gestos tensos. «Tenemos que actuar ya», dijo uno de los recién llegados, en voz lo suficientemente alta para que Mark alcanzara a escucharlo. «Aseguren el perímetro. El jefe está esperando. En el yate y está furioso». Mark se escondió tras un montón de bidones oxidados. 2 hombres comenzaron a patrullar la zona. Él se deslizó bajo una lona rota que cubría restos de barcos viejos, manteniéndose inmóvil mientras uno de los vigilantes pasó a pocos metros de él. Poco después, oyó el sonido de otro vehículo llegando. Puertas abriéndose y cerrándose. Luego voces masculinas. Y el sonido que heló su sangre. Sollozos femeninos. «Suban al bote», ordenó una voz áspera. «Cabezas abajo sin hablar. Por favor», suplicó una voz de mujer. «Hicimos todo lo que pidieron». Silencio. «Muévanse». Pasos resonaron en el muelle. Luego el rugido del motor de la lancha al arrancar. Mark deseaba mirar, asegurarse de que Claire no estuviera entre ellas. Pero no podía moverse. Los hombres seguían vigilando. Desde su escondite escuchó a 2 sujetos conversando cerca. «¿Cómo pudo pasar esto?», dijo uno nervioso. «Ni idea. Han estado seguras 4 años y ahora empiezan a investigar. Tal vez alguien filtró algo, o una de ellas logró comunicarse con alguien. El jefe está furioso. Dijo que si no resolvemos esto, terminaremos igual que los del año pasado, en el fondo del canal. Vámonos. Nuestra parte está hecha». Mark se mantuvo inmóvil hasta que escuchó el motor de la furgoneta alejarse. Solo entonces salió con cuidado de su escondite. Caminó hasta el borde del muelle y miró hacia el mar, en la dirección donde la lancha se había perdido. Lo peor se confirmaba. Claire no se había ahogado. Había sido secuestrada. Y por lo que acababa de oír, podía haber estado prisionera durante los 4 años completos. Con manos temblorosas, sacó su celular y llamó al inspector Donovan. «¿Dónde estás, Collins?».
demandó Donovan. No compartiste tu ubicación. Estoy en una marina abandonada, a unos 16 kilómetros al norte de Bahía del Faro, respondió Mark con urgencia. Más allá del promontorio norte, por un camino sin señalizar, acabo de presenciar una posible operación de tráfico humano vinculada a Ocean Vertex Aquatics. Tráfico humano. Sí. Escuché a los hombres decir que llevaban 4 años manteniéndolas seguras. Exactamente el tiempo que Claire ha estado desaparecida. Vi cómo embarcaban a varias mujeres en una lancha rápida. Creo que una de ellas es mi hija. Quédate donde estás. Vamos a mandar unidades de inmediato, ordenó Donovan. No, dijo Mark con decisión. Aquí ya no hay nada que encontrar. Necesitamos seguir esa lancha. Me dirijo a la marina principal. Reúnanse conmigo allí con cualquier embarcación disponible. Conozco estas aguas. Puedo ayudarles a rastrear. Donovan dudó un momento. De acuerdo, respondió finalmente. Coordinaremos con la patrulla costera y nos encontraremos contigo en 20 minutos. Dense prisa, urgió Mark. Están reubicando a las mujeres. Esta puede ser nuestra única oportunidad. Terminó la llamada y corrió hacia su auto. Su mente agiraba. Después de 4 años creyendo que Claire había muerto, la verdad era aún más horrible, pero también existía una posibilidad. Si aún estaba cautiva, significaba que aún estaba viva, y si Claire estaba viva, Mark la encontraría. No importaba lo que tuviera que hacer. Los neumáticos del vehículo de Mark chirriaron al estacionarse en la marina de Bahía del Faro. El inspector Donovan ya estaba allí, junto a 4 agentes más, miembros de la patrulla portuaria y personal de la Guardia Costera. Varios botes policiales y una embarcación de mayor tamaño estaban siendo preparados para zarpar. Collins, lo llamó Donovan, haciéndole señas para acercarse al muelle donde el equipo de respuesta se reunía. Mark llegó aún jadeando por la carrera desde el auto. «Están llevándolas a un yate mar adentro», informó. «Escuché claramente. El jefe espera en el yate. Están cambiándolas de lugar». Donovan asintió con expresión sombría. «Tenemos las embarcaciones listas. También hay un helicóptero en camino. La patrulla portuaria está rastreando la lancha híbrida que describiste. Su sistema de vigilancia costera la detectó. Uno de los oficiales de vigilancia se adelantó con una tablet en mano. El bote fue visto por última vez dirigiéndose al sureste, aproximadamente a 11 kilómetros. Mar adentro. Su velocidad indica que podría estar acercándose a las Islas Brackett. «Ahí van», dijo Mark sin dudar. «Hay docenas de calas escondidas alrededor de esas islas. Un yate puede fondear ahí sin llamar la atención». Donovan se giró hacia él. «Aprecio todo lo que hiciste para llegar hasta aquí, pero necesito que te quedes en tierra. Esto es una operación peligrosa». «No», dijo Mark con firmeza. «Voy con ustedes. Collins, no es una sugerencia. Estos hombres están armados. Esta situación puede escalar muy rápido. Conozco esas aguas mejor que cualquiera aquí», insistió Mark. «He buceado por esas islas durante 20 años. Hay cuevas submarinas, entradas ocultas, corrientes traicioneras. Mis conocimientos pueden marcar la diferencia». Donovan vaciló. Estaba claro que lo debatía internamente. Mark aprovechó para añadir, con voz más calmada: «Y si Claire está en ese yate, si me ve, va a necesitarme. Ha estado desaparecida por 4 años. Estará asustada. Y no reconocerá a nadie más». El inspector exhaló con fuerza. Finalmente asintió. «Está bien, subes conmigo en el bote principal, pero sigues instrucciones. Si hay disparos o resistencia, te mantienes al margen. ¿Entendido?» «Entendido», dijo Mark sin dudar. Embarcaron sin perder tiempo. Mark se unió al capitán de la embarcación y trazaron juntos la ruta más eficiente hacia las coordenadas del avistamiento más reciente.
Mientras se alejaban del muelle, Mark experimentó una mezcla intensa de miedo y esperanza. Tras años de búsquedas vacías, ¿era este el momento? La radio policial cobró vida. Unidad aérea ya en el aire. Estimamos llegar al área de búsqueda en 15 minutos. Recibido, respondió Donovan. Manténganos informados. Se volvió hacia Mark. Estamos investigando la empresa. Ocean Vertex Aquatics parece legítima en la superficie. Patrocinan atletas, donan equipos, lo típico. Pero estamos revisando a fondo su estructura legal y financiera. En la marina abandonada, escuché que uno de ellos mencionaba al jefe, recordó Mark. Alguien poderoso. Tenían miedo de fallarle. Lo descubriremos, aseguró Donovan. Pero por ahora, lo urgente es rescatar a esas mujeres. Las embarcaciones cortaban el agua a gran velocidad. La espuma salpicaba la cara de Mark mientras el viento silbaba alrededor. En el cielo, el helicóptero apareció finalmente, con sus aspas tronando mientras se adelantaba para explorar la zona. Casi una hora después, la radio volvió a sonar. Aquí, Unidad Aérea 1. Tenemos visual. Lancha híbrida aproximándose a un yate blanco grande, aproximadamente a 19 kilómetros al sureste de su posición. Enviando coordenadas ahora. El capitán del bote ajustó el rumbo de inmediato. Al acercarse al área, disminuyeron la velocidad para no alertar a los ocupantes del yate, usando al helicóptero como sus ojos desde arriba. Unidad Aérea 1 informa. La lancha ha llegado al yate. Están transfiriendo personas a bordo. Mark tomó unos binoculares de la cabina. Escudriñó el horizonte. Luego de unos segundos, los vio. Un yate blanco elegante, con el bote híbrido amarrado junto a él. Ahí están, dijo tenso. A través de los binoculares, Mark vio varias figuras en la cubierta. Aún desde lejos, distinguió claramente 3 mujeres con trajes oscuros siendo llevadas hacia la parte inferior del yate. Su corazón latía con fuerza. ¿Una de ellas sería Claire? Todas. Las unidades mantengan velocidad y aproximación constante, ordenó Donovan por radio. No queremos que se den cuenta de nuestra presencia aún. Los oficiales tácticos comenzaron a alistarse, revisaban sus armas, configuraban equipos de comunicación. Un miembro del equipo vestía ya traje de buceo, listo para entrar al agua si era necesario. Movimiento en el yate, anunció la radio. Parece que nos han detectado. Están acelerando. ¡Máxima velocidad!, ordenó Donovan. ¡No pueden irse! ¡Los motores rugieron! Mark mantuvo sus binoculares fijos. El bote híbrido se estaba separando del yate. A bordo, 2 hombres con armas visibles. «Van a interceptarnos», advirtió el capitán. «¿Unidad aérea mantienen visual del yate?», preguntó Donovan. «Afirmativo», respondió el helicóptero. «Se dirige hacia el sur. Esperen. Movimiento en cubierta. Las mujeres están reapareciendo y se están colocando equipo de buceo». Mark se congeló. «¿Equipo de buceo?», repitió en voz alta. «Van a meterlas al agua. Hay cuevas submarinas por toda esta área. Si las sumergen, podrían desaparecer, sin dejar rastro». Donovan transmitió esa información a todas las unidades. «No podemos permitir que se metan al agua», ordenó. «Aceleremos ya». El bote híbrido ya era visible a la distancia. Venía directo hacia ellos. 2 hombres a y bordo, armados. «¡Nos han visto!», gritó un agente táctico. El yate cambió bruscamente de rumbo. En la radio el helicóptero reportaba: «Están transfiriendo a todos al agua. Varios individuos se lanzan con tanques de buceo». «¡No disparen!», gritó Mark. «Si dan a un tanque de oxígeno, puede explotar». La advertencia fue transmitida a todas las unidades.
El helicóptero comenzó a disparar ráfagas de advertencia cerca del bote híbrido, sin impactarlo directamente. Los barcos policiales maniobraban para bloquear las rutas de escape. Donovan giró hacia los buzos tácticos. «Prepárense. En cuanto se estabilice la zona, entran». Mark ya se movía hacia los trajes de buceo. «Voy con ellos». Donovan lo detuvo de inmediato. «Ni lo pienses. Te quedas aquí. Es demasiado peligroso». «Esas cuevas son un laberinto», replicó Mark. «Tus hombres no las conocen. Yo sí. Si Claire entra ahí, podría no salir jamás». Antes de que Donovan respondiera, una nueva ráfaga de disparos vino desde el bote híbrido. Todos se agacharon. El helicóptero disparó cerca, obligando a los atacantes a retirarse. En la confusión, Mark vio su oportunidad. Sin que nadie lo notara, agarró una máscara de buceo, aletas y un regulador de repuesto. No tenía tanque. No era lo ideal, pero tendría que bastar. Mientras todos estaban enfocados en el tiroteo, Mark se deslizó por el costado del bote policial y cayó al agua. El frío lo golpeó como una piedra, pero su cuerpo sabía qué hacer. Décadas de experiencia. Tomaron el control. Emergió para orientarse, localizó el yate y tomó una gran bocanada de aire. Luego se sumergió. Nadaba hacia una sola cosa: su hija. Mark nadaba con brazadas firmes, impulsándose en dirección al lugar donde los secuestradores y sus víctimas habían desaparecido bajo el agua. Sin tanque de oxígeno, debía alternar entre nado en superficie y breves inmersiones, tratando de divisar movimiento en las profundidades. Durante una de estas bajadas, los vio. A unos 10 metros, buzos de la policía habían interceptado a los secuestradores. La escena submarina parecía desarrollarse a cámara lenta. Las 3 mujeres estaban esposadas a los criminales, complicando los intentos de rescate. Los secuestradores portaban fusiles de pesca submarina. Uno de ellos apuntaba directamente a un buzo policial que protegía a la mujer atada a él. Mark emergió para tomar aire. No podía participar en ese enfrentamiento sin equipo adecuado, y menos contra hombres armados. Pero tal vez aún podía hacer algo útil. Mirando alrededor, notó que el foco estaba completamente en la lucha subacuática y en el enfrentamiento entre las patrullas y el bote híbrido. El yate, en cambio, había quedado sin vigilancia directa. Mark nadó hacia él, acercándose por la popa, donde sería menos visible. Usando sus habilidades de toda la vida, se impulsó hasta la plataforma trasera del yate y rodó sobre la cubierta. Empapado y sin aliento, recuperó la respiración y se mantuvo agachado. Avanzó hacia el área de buceo del barco y ahí encontró lo que buscaba: un estante con varios fusiles de pesca submarina listos para usar. Evidentemente los habían dejado allí al salir en prisa. Mark tomó uno, lo inspeccionó. Estaba cargado, planeaba volver al agua, armado esta vez, y tratar de ayudar a liberar a Claire. Pero justo cuando se giró, escuchó el chasquido inconfundible del percutor de una pistola a sus espaldas. «No te muevas», ordenó una voz joven, ligeramente arrastrada. «Suelta el arma o disparo». Mark se giró lentamente. Frente a él estaba un joven de poco más de 20 años, empapado, con el cabello pegado a la frente, los ojos rojos e inyectados, una botella de licor costoso en una mano y una pistola en la otra. Lo reconoció al instante. «Josh», dijo Mark con voz contenida, «tú secuestraste a mi hija. Estoy aquí para llevármela de vuelta». Josh tambaleó ligeramente. El alcohol afectaba su equilibrio. Su rostro estaba crispado. «¿Su padre? ¿El buzo? Ella hablaba de ti». «¿Por qué?», demandó Mark sin soltar el fusil, pero sin levantarlo aún. «¿Por qué te la llevaste?». Josh tomó un trago largo de la botella y limpió su boca con el dorso de la mano. «Era para darle un mejor futuro. Solo tiene 19. Es talentosa.
podíamos convertirla en una estrella. Olímpica. Mark apretó el fusil, secuestrándola, encerrándola durante 4 años. No me dejaban acercarme, explotó Josh. Nunca se suponía que yo tuviera acceso a ellas. Eran para él. Mark sintió un escalofrío. Él, Josh asintió, vacilante. Mi padre. En ese momento otra voz lo interrumpió. ¿Qué demonios estás haciendo? Un hombre mayor apareció en la cubierta. Llevaba una camisa blanca impecable, una pistola en mano, postura firme. El parecido con Josh era inmediato. Los mismos ojos, misma mandíbula, solo que endurecido, con una presencia autoritaria. «Suéltala», ordenó al joven sin rodeos. «Lo hago yo mismo». Josh vaciló. «Papá, no le dije nada a la policía». «Claro que fuiste tú», espetó el hombre mayor con desprecio. «Siempre fuiste débil, siempre quisiste a una de mis chicas. ¿Quién más hablaría?» Mark miraba en silencio, procesando la dinámica entre ambos. «Tú eres el responsable», dijo Mark al padre de Josh. «Has dirigido esto todo el tiempo». «Tu búsqueda termina aquí», gruñó el hombre. «He construido demasiado como para dejar que tú lo destruyas». Levantó el arma y apuntó directamente a Mark. En esa fracción de segundo, 2 disparos resonaron casi al mismo tiempo. Josh disparó a su padre. La bala le impactó en la cabeza. Mark instintivamente disparó su fusil. Sin la resistencia del agua, el arpón salió desviado y terminó incrustado en el hombro de Josh. El cuerpo del hombre mayor se desplomó en la cubierta, la sangre formando un charco debajo. Josh quedó congelado, con la pistola aún en la mano temblorosa, su rostro en shock. No reaccionaba al dolor. Sus ojos estaban clavados en el cadáver de su padre, como si no pudiera comprender lo que acababa de hacer. «Te odio, Víctor», murmuró finalmente, casi en susurro. Mark apenas registró ese momento. Un dolor agudo le atravesó la pierna. Bajó la vista. Su muslo sangraba. El disparo de Víctor lo había alcanzado antes de caer. Aturdido pero decidido, Mark se arrastró hasta la popa del yate y se zambulló al agua. El impacto lo dejó sin aire, pero el frío amortiguó brevemente el dolor. Nadó hacia el punto donde se desarrollaba el combate subacuático. Tenía que llegar a Claire. Tenía que alcanzarla antes de perder el conocimiento. Cada brazada enviaba una oleada de dolor por su cuerpo. Un rastro de sangre lo seguía. A lo lejos, en la profundidad, distinguió a su hija aún luchando contra el hombre que la retenía. Con las últimas fuerzas, Mark nadó hasta ellos. El secuestrador lo vio y levantó su fusil, pero justo en ese momento, un buzo policial lo sujetó por detrás, desviando el disparo. El arpón pasó a centímetros de Mark. Mark aprovechó. Se abalanzó. Arrancó el regulador del buzo criminal, dejándolo sin oxígeno. El hombre entró en pánico y aflojó el agarre. El agente cortó las esposas de Claire. Estaba libre después de 4 años. Finalmente, Claire era libre. Mark notó cómo su visión se oscurecía. El agotamiento y la pérdida de sangre lo alcanzaban. Lo último que vio fue el rostro de su hija mirándolo, sorprendida, mientras estiraba la mano hacia él bajo el agua. Mark despertó con el pitido constante de equipos médicos y un suave vaivén bajo su cuerpo. Parpadeó contra una luz intensa. Estaba acostado en una camilla a bordo de una embarcación de la Guardia Costera. Un paramédico aplicaba presión sobre su pierna herida, mientras otro monitoreaba sus signos vitales. «¿Está consciente?», preguntó el médico. «Señor Collins, no intente moverse, ha perdido mucha sangre». Mark intentó incorporarse, ignorando la advertencia. «Claire», alcanzó a decir con voz áspera. «¿Dónde está mi hija?» «Papá, estoy aquí», respondió una voz familiar, con un temblor que no ocultaba la emoción. Claire apareció junto a él, aún con su traje de buceo cubierta por una manta. Su rostro se veía más delgado,
sus ojos más oscuros, pero estaba viva. Estaba allí. Claire, susurró Mark, tomando su mano con esfuerzo. ¿Estás a salvo? Ella asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me encontraste. Después de todo este tiempo, me encontraste. Mark quiso responder, pero el dolor le robó las palabras. El paramédico intervino. Necesita atención quirúrgica inmediata. La bala sigue en la pierna. Otro médico se acercó a Claire y a las otras dos jóvenes que se encontraban sentadas cerca, envueltas también en mantas. Necesitamos examinarlas a todas. Han pasado por una experiencia traumática, dijo con tacto. Una de las mujeres, rubia y con un temblor visible, habló en voz baja. Todos los hombres que nos tenían ya no están. Se han ido. Un oficial policial asintió. Confirmado. 2 de los sujetos del bote híbrido murieron en el tiroteo. Tenemos bajo custodia al capitán del yate, otros 3 miembros del grupo, y al joven, Josh. El alivio en los rostros de las mujeres era evidente. La tercera mujer, de cabello oscuro, comenzó a sollozar sin hacer ruido. El inspector Donovan se acercó a la camilla de Mark. Su rostro mostraba una mezcla de seriedad, cansancio y respeto. «Es usted un hombre determinado», Collins dijo. «Lo que hizo fue lo más valiente, o lo más imprudente que he presenciado». Mark logró esbozar una débil sonrisa. «Los capturaron a todos». «Eso creemos. El cabecilla parece ser Victor Langston, el hombre muerto en el yate, dueño de Ocean Vertex Aquatics, entre otras empresas. La investigación preliminar indica que seleccionaba mujeres jóvenes con perfiles atléticos. Su hijo ayudaba a identificarlas. Les prometía éxito», dijo Mark con amargura. «Si aceptaban sus condiciones». Donovan asintió. «Ya encontramos pruebas de su participación en varios patrocinios deportivos durante años. El FBI se une a la investigación. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos». El inspector miró a Claire. «Señorita Collins, sé que es difícil, pero ¿podría contarnos brevemente lo que ocurrió?» «Su declaración completa puede esperar después de su atención médica». Claire apretó la mano de su padre, respiró hondo y asintió. «Todo comenzó el día en la boya», dijo con la voz más firme de lo que Mark esperaba. «Estaba entrenando, como siempre cuando Josh se me acercó. Parecía inofensivo, otro nadador. Corrimos una distancia. Él dijo que su bote estaba cerca y me ofreció llevarme de regreso. Estaba agotada. Acepté. Tragó saliva. Olvidé que había dejado la GoPro en la boya. Pensé que volvería a buscarla luego, pero no me llevaron a la costa. Me llevaron a la finca de Langston. Me drogaron. Cuando desperté, ya estaba encerrada junto a ellas», señaló a las otras 2 jóvenes, Lena y Amber. «¿Langston te habló directamente?», preguntó Donovan. «Sí. Dijo que podía convertirme en una campeona, que tenía los recursos, pero que debía obedecer. Cuando me negué, me amenazó con hacerle daño a mi papá. Dijo que sabía todo sobre su negocio, su rutina, que si me rebelaba, él tendría un accidente de buceo». Mark apretó la mandíbula conteniendo su rabia. «Así que dejé de resistirme», continuó Claire, «al menos de forma visible. Entrenábamos en su propiedad cada día. Nunca nos dejaban solas. Estábamos vigiladas todo el tiempo. Nos mantenían en forma. Decía que era importante que estuviéramos preparadas físicamente». Lena intervino con voz temblorosa. «2 chicas intentaron escapar. Nunca regresaron». Claire asintió. «Hoy fue la primera vez en meses que salimos al yate. Había tensión. Decían que alguien había hablado con la policía. Langston creía que había sido Josh. Por eso nos estaban reubicando». Donovan suspiró. «Están a salvo ahora. Necesitaremos sus declaraciones más adelante, pero por ahora van a recibir atención médica.
El capitán de la Guardia Costera anunció por radio que se aproximaban al muelle. Al llegar, varias ambulancias esperaban con luces encendidas. «Los paramédicos lo llevarán directo al hospital», dijo Donovan a Mark. «También necesitaremos su testimonio más tarde, una vez que esté estabilizado». «Josh confesó en el yate», añadió Mark. «Todo. Dijo que su padre lo usaba para encontrar chicas como Claire. Lo tenemos grabado en mi cámara corporal». «Perfecto», dijo Donovan. «Con su testimonio, la grabación y lo que ya recuperamos del metraje, no saldrán libres jamás». Cuando el barco atracó, los médicos subieron de inmediato. Mark fue trasladado en camilla. Claire se mantuvo a su lado, tomándolo de la mano. «Papá, debí haber sido más fuerte, debí escapar». A pesar del dolor, Mark le sonrió con ternura. «Sobreviviste. Eso es lo que importa. Y fue suerte que dejaras esa cámara en la boya». Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Asintió, entendiendo cuán improbable había sido todo. «Te quiero, papá. Y yo a ti, Claire. Nunca dejé de buscarte, ni un solo día». Los paramédicos lo separaron con delicadeza. Claire lo soltó con dificultad mientras lo subían a una ambulancia. «Cuidaremos bien de su padre», dijo un paramédico. «Los oficiales la llevarán al hospital después del chequeo preliminar. Podrá verlo muy pronto». Cuando las puertas se cerraron, Mark alcanzó a ver a Claire de pie en el muelle, rodeada de oficiales y médicos. Estaba viva, entera, más fuerte de lo que nadie imaginaba. En el interior de la ambulancia, mientras el vehículo aceleraba hacia el hospital, Mark pensó en todo lo que había pasado ese día. Esa mañana había dado un discurso sobre seguridad acuática. Había seguido su rutina de todos los días, pero en cuestión de horas, la vida le había devuelto lo que más amaba. Había encontrado a su hija. El camino hacia la recuperación sería largo. Claire y las otras chicas tendrían que sanar. Habría audiencias, prensa, juicios, pero por primera vez en 4 años, Mark sentía que respiraba de verdad. Claire estaba viva, estaba libre, y nunca más la perdería de vista. Mientras el analgésico comenzaba a surtir efecto y la conciencia se desvanecía, su último pensamiento fue uno de determinación. Lo imposible había ocurrido. Contra todo pronóstico, habían vuelto a encontrarse. Sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos.